Bueno, hermanos, vamos a compartir un poco la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia en Eclesiastés, capítulo 12, versículo del 1 al 13. Hoy bajo el tema, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo vamos a sustentar el día de hoy, de conocer cuál es la diferencia entre tenerle temor y tener miedo. Entonces eso, hermanos, nos va a ayudar a cómo la vida nos cambia el hecho de que nosotros pongamos primero a un Dios todopoderoso, al Dios grande, al Dios que es dueño del oro y la plata y es dueño de todos los corazones de este mundo. Que el hombre hoy en día no lo visualice de esa manera y crea que es independiente, es algo muy distinto a lo que realmente existe en nuestra vida. Nuestro mundo, nuestra vida cotidiana debe estar aferrada en la mano de Dios para que nosotros caminemos bajo su voluntad y las cosas sean diferentes, sean muy diferentes. Y por eso ahora pues vamos a estar bajo el tema: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y vamos a sustentarlo por qué es el principio de la sabiduría y por qué nos puede ir mejor el tener primero a Dios en nuestra vida y no dejarlo de último. Y aunque aparentemente el enemigo nos engañe y digamos que lejos de Dios tenemos una vida mejor, pero realmente no es así. Solo es un espejismo que nos hace ver la felicidad temporal, cuando Jesús, cuando viene a este mundo, nos ofrece una felicidad eterna. Y por eso el Señor nos adoctrina a través de su palabra, diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bueno, pero veamos por favor el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Veamos qué nos dice el Señor. Este es un libro escrito por Salomón, muy lleno de sabiduría, un hombre que Dios le dotó de sabiduría, y aún así él se equivocó como todo ser humano. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 12, versículo del 1 al 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, cesaren las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido del mular, cuando se levantare a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de la plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se rota sobre el pozo. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Tomemos asiento y oremos. Amado Dios,
Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. Abre, por favor, nuestra mente. Abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra penetre, Señor Jesús. Tu palabra penetre no solamente en nuestro corazón, sino en nuestro ser, Señor, en nuestra alma, para que nosotros entendamos quién eres tú en nuestra vida, Señor. Porque entender quién eres tú en nuestra vida y depender de ti, Señor, es lo más maravilloso que puede existir. Porque tú das esa paz, Padre amado, esa paz que no da el mundo, esa paz que es eterna, esa paz que en medio de nuestros problemas, en medio de los conflictos, tú nos las das, Señor. Cuando no tenemos esa paz, somos personas llenas de ansiedad, Señor. Somos personas que nosotros creemos que no vamos a resolver y no salir. Pero tú eres nuestro Dios porque has tomado nuestras cargas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, por favor, hermanos. Vamos a escuchar lo que Dios nos tiene para el día de hoy. Principalmente es enfocado a la juventud del día de hoy, pero también para nosotros, como personas mayores que oscilamos entre los 40, 45 años, y también para aquellas personas que oscilan entre los 60, 70 años, 80 años. Se podrán dar cuenta que el Señor a través de las Escrituras, a través del rey Salomón, nos habla que un día nuestra fuerza no va a ser igual, que un día no vamos a ser jóvenes, que un día va a pasar esa belleza física, esa vanidad de que yo soy, esa vanidad de esa fuerza se nos va a terminar. El Señor nos habla que debemos de ser bienaventurados en el momento que nosotros en nuestro tiempo de juventud hemos reconocido que Jesús es el Señor. Hemos reconocido que Dios es el Todopoderoso y que de Él dependemos. Y dice que somos bienaventurados si nos acordamos porque Él va a enderezar nuestros caminos. Y no nos va a pasar muchas cosas malas porque Él nos va a proteger. Pero ¿qué sucede, hermanos? Nos dejamos ir por la vanidad. Nos dejamos ir por las cosas del querer hacer, de las cosas materiales. Cuando sabemos nosotros que todo eso es pasajero. Todo es pasajero. La juventud es pasajera. Las fuerzas que usted tiene hoy, la belleza física que usted tiene hoy, eso se le va a terminar. Y les voy a contar. Hay una pequeña fábula que dice claramente. Dice que había un venado que era orgulloso de los grandes cachos que tenía. De esos cachos que eran frondosos. Pero se entristecía cuando veía sus piernas flacas. Y dice que él se sentía orgulloso, se sentía bello. Y es más, él caminaba y no le hablaba a nadie porque se sentía orgulloso de eso. Pero yo quiero decirles que había un león que todos los días despertaba y tenía hambre. Y un día dice que vio a ese venado. A ese venado orgulloso de sus cachos hermosos. Pero lo vio. Y entonces dicen que lo persiguió. Dicen que ese venado corría y corría y corría para que el león no lo alcanzara. Porque sabía que si lo alcanzaba, se lo iba a comer. Pero llega un momento en que esos cachos lo traicionaron y se quedaron trabados en unas ramas. Y el león lo alcanzó. ¿Y qué sucedió? Se lo comió. Ahora veamos nuestra vida, hermanos. ¿De qué nos sentimos orgullosos muchas veces? De tu carro, de tu juventud. Pero eso se acaba. ¿Y quién dice que está como león rugiente y que es un devorador? El diablo. Y él que quiere devorarte. Quiere que tú no despiertes en la vida eterna. Él no quiere que tú conozcas el reino de los cielos, joven. Él no quiere que tú conozcas quién es Dios realmente. Él quiere que tú te equivoques y te hace pensar que tú tienes una única vida y disfruta esa vida. Disfruta esa juventud. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque tenemos un bonito cuerpo.
Y dijo el venado en ese momento, exclamó y dijo, vaya, dijo, de lo que yo me sentía orgulloso me traicionó. Y de lo que yo despreciaba, me quiso salvar. Hablaba de sus pies. Ahora veámoslo en sentido figurado. Muchas veces nosotros queremos discriminar y le decimos no a las cosas buenas. Le decimos no a Dios. Y Él nos quiere salvar. Pero si le decimos sí al mundo, sí a la vanidad, sí a las cosas vanidosas que no nos llevan nada bueno. El Señor nos permite que reconozcamos quién es Jesús. Y Él, Dios Todopoderoso, ha tenido tanta misericordia de nosotros que mandó a su único Hijo, dice, a morir en la cruz. Al mundo, yo quiero decirle que no mandó a su único Hijo. Vino Él, o sea, vino Dios. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablaba de Jesús. Jesús es Dios. Y Él se sometió en el límite del espacio, cuando sabemos que Él es el dueño del tiempo. Pero Él se sometió en el límite del espacio y vivió como nosotros para saber qué sentíamos nosotros. Dolor, hambre, frío, desprecio. El Señor permitió hacer todas esas cosas para que nosotros, para Él entendernos qué sentíamos. Pero aún así, haciendo cosas buenas, nosotros le dimos la espalda. Porque muchas veces preferimos las cosas malas de la vida, lo que te alegra temporalmente. Porque estamos más precisos por vivir la felicidad temporal que por vivir la felicidad eterna. Joven de hoy en día, yo sé que el mundo nos absorbe, las redes sociales nos absorben, pero yo quiero decirte que hay un Dios, ese Dios de Israel hace 2000, 6000 años, ese Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, es el mismo Dios de hoy. Que hoy hay más entretenciones, que hay más diversión, las mismas diversiones de cada época. ¿Hay una diferencia? No hay diferencia. La palabra de Dios no es una historia. La palabra de Dios no es una fábula, es algo real. Él nos permitió tener acceso a la palabra para tener una vida diferente. Y Dios es real. Dios camina con nosotros, pero nosotros debemos de permitírselo. Yo les digo claramente, hermanos, yo hubiese querido conocer realmente a Dios en mi juventud como lo conozco ahora. Pero ¿qué sucedió? Hay un adoctrinamiento que no entendemos, pero sucede. Hay un adoctrinamiento donde te hace ver, este es el Dios, relax, disfruta, no te reprende el pecado. No te dice, no fumes, no tomes, no amueles tu templo, porque Dios va a venir y Él nos ha dejado a nosotros para perdonar tu pecado. No es cierto. El único que perdona nuestros pecados, el único que nos limpia, se llama Jesús. Él no ha delegado a ningún hombre. Él ha delegado a alguien. Dice, porque me voy, dijo Jesús, pero te dejo un consolador. Ese es llamado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido para habitar entre nosotros. Y dice que Él llama y toca la puerta. Y si tú le abres esa puerta de tu corazón, Él va a entrar y va a cenar contigo. Pero tú debes de permitírselo. Lamentablemente desde pequeños nos comienza a adoctrinar el enemigo, el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? ¿Cómo le llamamos a ese Dios de este mundo o al príncipe de este mundo? ¿Qué le llamamos? ¿A qué le llamamos eso? Nosotros le llamamos, si le decimos Satanás, nos da miedo y dice, ¡ay no! ¿Yo cómo creo? Yo sí creo en Dios. Pero sigues tú haciendo las cosas del mundo. Sigues tú bailando, sigues tú escuchando música, sigues tú escuchando malas palabras, sigues tú compartiendo con el mundo. Pero ¿qué debemos de hacer? Cambiar esa forma. Porque dice la palabra de Dios claramente, en su palabra dice claro, porque yo he vencido al mundo. Y dice que no temáis, podés pasar aflicciones,
Pero Dios ha vencido, o sea, Jesús venció el mundo. Él te ayudará a vencer tu aflicción. Él te ayudará a vencer tu problema. Nosotros queremos que por arte de magia nuestros problemas sean solucionados. Nosotros queremos que por arte de magia las cosas sucedan porque nosotros las deseamos. Yo quiero decirte, hermano y hermana, Dios tiene los tiempos perfectos. Dios sabe cuándo es el tiempo y cuándo es el momento. Yo quiero decirte esta noche, esta mañana o esta tarde, donde tú estés. Si tú eres joven, acuérdate por favor de Dios. Acuérdate de Jesús. Porque un día, esos años jóvenes que tienes, esos 15 años, esos 16 años, esos 20 años, esos 25 años, se te van a convertir en 50 años y no te vas a dar cuenta. En un despertar y abrir tienes 50. En un abrir y despertar tienes 80 y no te diste cuenta. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? Que no nos vamos a ir de acá hasta pagar el último cuadrante. O sea, lo que tú has cometido acá, tu cuerpo lo pagará. Tu carne lo pagará. Y muchas veces tú dices, no, es que fue una enfermedad, es que es una casualidad. No, es tu pecado. Y tienes que pagarlo. Dios te perdona y te puede sanar. Pero el pecado hay que pagarla. La factura hay que pagarla, hermanos. ¿Quieres un ejemplo? ¿Quieres un ejemplo? ¿Por qué te digo que la factura hay que pagarla? Tú puedes arrepentirte y venir a Cristo y decir, yo acabo de matar a alguien, pero yo le pido al Señor que me perdone. Dios te va a perdonar y te va a recibir y te va a limpiar. Pero la factura de eso que cometiste lo vas a pagar. Lo vas a pagar. No hay para dónde. ¿Quieres que te dé un ejemplo? David cometió un adulterio. David mató a su mejor guerrero por quedarse con la mujer de él. ¿Y qué le mandó a decir el Señor? La espada no se quitará de tu casa. Tus hijos se levantarán contra ti por tu pecado. Pero ¿qué fue lo que sucede con eso? Dice que este hombre se sometió 7 días sin comer, sin beber, orando y pidiéndole perdón al Señor. Cuando vino el profeta y le dijo, el Señor dice que tu pecado ha sido perdonado, pero la factura la tienes que pagar. Ahora yo te digo, hermano y hermana, aquel que te dice, no te preocupes, te vas a superar, te habla de cosas, te está mintiendo. La palabra de Dios dice claramente, nosotros no nos vamos sin pagar el último cuadrante en este mundo. Y aunque tú lo digas que es porque muchas veces el hombre nos quiere vender que tu cuerpo se desgastó, que tu cuerpo que es parte de la naturaleza. Mentiras. Mentiras. Mentiras del enemigo. Es tu comportamiento pecaminoso el que ha hecho que hoy tienes que pagar las consecuencias de ese pecado. Joven aún, vuelve a Cristo, camina con Cristo y Él te fortalecerá. Vayámonos a Josué, capítulo 1, versículo 9, vayámonos ahí. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice claramente que no se aparte mi palabra de tu boca y Jehová tu Señor jamás se apartará de ti porque Él es tu Dios. ¿Qué dice el Señor? Claramente está diciendo, no te apartes de mí. No te apartes de mí. Y yo no me apartaré de ti. Haz lo correcto y yo estaré contigo. ¿Con quién estuvo él? Con Moisés. A ver, vayámonos a Moisés. Moisés, un hombre elegido del Señor. Lo preparó mucho tiempo. Lo acompañó. Pero un día Moisés se enojó, desesperado. Imagínate ser un pastor de millones de personas y llegó un momento que lo hostigaron tanto y él probablemente le dijo, háblale a la roca para que saque agua, y él se enojó y le pegó a la roca, le desobedeció al Señor. Él estará en el cielo con el Señor porque se arrepintió, sabe que fue humano.
Pero ¿qué le dijo el Señor? No entrarás, por tu actitud, no entrarás a la tierra prometida. Hoy te digo yo, hermano y hermana, Dios tiene el poder para sanar todo lo que tú quieras. Él te puede perdonar y te va a redimir para que entres al reino de los cielos. Pero tú tienes que pagar las consecuencias del pecado. Las consecuencias de lo malo que has hecho, tú lo vas a pagar, pero Dios te va a levantar. Dios te va a rescatar. La honra y la gloria sea para Dios. Yo quiero decirte, amado hermano y hermana, amado joven aún, piensa, Dios te ve. Todo lo que tú haces, Él te ve y anota lo que tú haces. Si haces cosas buenas, Él te ve. Dice en Eclesiastés también, tira tu pan al río, dice, porque más adelante tú lo puedes recoger. ¿Qué está hablando? Pórtate bien, porque cada bondad que tú hagas en esta vida, en este mundo, adelante te va a estar esperando lo que tú estás sembrando, para honra y gloria de Dios. Yo quiero decirte por qué el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vayámonos por favor al Salmo 111. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde vamos a sustentar eso? Vayámonos al Salmo 111. ¿Qué nos dice el Señor en el Salmo 111? 111, versículo 10. Vea qué es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que está escrito es fiel. Muchas veces nosotros leemos, hermano, leemos libros, dice, hijo de un padre rico, hijo de un padre pobre, para tener una buena vida financiera. Para que tú sepas cuál es el comportamiento de esas personas. Luego tú vienes y dices, ok, voy a leer el libro de Disney. Hay un libro que escribió Disney donde dice claramente el servicio al cliente. Cómo comportarse ante el cliente. Y comienzas a leer todos los libros que tú quieras para ser feliz como una persona profesional y una persona de éxito. Yo quiero decirte, amado hermano, hermano joven. Yo quiero decirte, joven, ¿quieres ser una persona de éxito? Lee este libro. Yo leí muchos libros para ser una persona de éxito. Muchos libros. Muchos libros de finanzas, muchos libros de costos, muchos libros de inversión, muchos libros. Y cuando hoy que he escudriñado la palabra de Dios, amado joven, me he dado cuenta que el Señor ya lo había dicho. El Señor lo dijo primero. El Señor lo dijo. El hombre solo disfraza para que te haga ver que tú con tu propia fuerza haces las cosas. Yo quiero decirte que la mejor fuerza es la que Jesús implementa en nuestra vida. Veamos, por favor, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 111, versículo 10? Sustentamos claramente. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Qué significa claramente? Hermano, muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que el temor a Jehová es tener miedo. Es decir, si es que yo le tengo miedo al Señor, pero sigues haciendo las cosas malas de este mundo, sigues haciendo aquello que alimenta tu carne, todavía tú no has dado el gran paso de reconocer que Jesús es el Señor. Muchas veces nosotros pensamos de que Jesús es el Señor, pensamos de que Dios es el Todopoderoso y sí tememos y sí creo, pero sigues tomando, sigues diciendo malas palabras, sigues poniendo en último lugar a Dios cuando sabemos de que Él nos ofrece un regalo. Y ese regalo hoy en día se llama la vida eterna. El tiempo pasa, mas la vida eterna no pasa, mas el amor de Jesús no ha pasado, mas el poder de Dios no ha pasado. Vayámonos por favor al Salmo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Veamos por favor, hermanos.
Vea lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos, o sea, en caminos de personas que cometen pecado, en caminos que desean odio, envidia, egoísmo. Dice el Señor, lo bienaventura, dice que Él va a estar ahí. Y que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Quiénes son los que se sientan en silla de escarnecedores? Aquellos que se burlan de las incapacidades de otras personas. Aquellas personas que se burlan de lo que al otro le sucede. Aquellas personas que se gozan del mal que le sucede a su hermano. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, amado joven, amados hermanos en general, Dios nos habla este día. Y Dios nos dice, si tú me temes, si tú me respetas, cambiamos la palabra temor por respeto al Señor. Si tú me respetas a mí, porque sabes que yo estoy ahí donde tú estás, siempre donde tú te coloques, ahí voy a estar yo. Si tú me respetas a mí, no te preocupes, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, de este mundo. Y te va a llevar a la vida eterna, a compartir donde dice la palabra de Dios claramente, donde hay paz, donde no va a haber preocupaciones de que tengo que pagar el alquiler de tu casa, que tengo que pagar la casa, que tengo que pagar la energía eléctrica, que tengo que preocuparme porque qué voy a comer. Dios te ofrece una morada distinta donde tú no te vas a preocupar por nada. Yo quiero decirte, amado joven, aprende todo lo que tengas que aprender, pero dice claramente, toma lo bueno y desecha lo malo. Te digo claramente, amado hermano, que el Señor lo hizo primero. Lamentablemente, nosotros como jóvenes no vemos las señales del Señor. Recuerdo que cuando empecé a trabajar, yo no conocía nada de administración de costos. Nada, hermanos. Y aún así, por misericordia del Señor, porque yo no hacía las cosas que a nuestro Padre le agradaban. Pero Dios es misericordioso. Y por la misericordia de Él, yo doblaba rodillas y le decía, Señor, ayúdame, por favor, quiero aprender a trabajar. Porque era un puesto, era un cargo que me estaban dando, yo no conocía nada. Y bueno, yo comencé a hacer el trabajo. Quiero decirles, amados hermanos, que de repente después entré a la universidad a conocer de costos y ahí yo reconocí que yo ya lo había hecho sin leer libros. Yo ya había hecho actividades de costo, había hecho cálculos de costos de cómo reducir recursos, y yo ya lo había hecho y no había leído ningún libro. Era el Señor que había puesto en mí la sabiduría. Era el Señor que había puesto en mí el aprendizaje y el hacer. Pero yo no entendí. Yo no entendí en ese momento que era Dios hablándome. Entonces yo quiero decirte, amado joven, amado hermano, todo lo que tú necesites, no se lo pidas al hombre. Pídaselo al que lo tiene todo, al que tiene pan de vida, al que tiene sabiduría, al que tiene amor, al que dio la vida por ti sin conocerte, al que dio todo por ti, a pesar que somos pecadores. Pero yo quiero decirte, amado joven, amado hermano, que es más grande el que está con nosotros. Aflicciones tendremos, pero Dios